Buenos días, hermanos. Vamos a, si os parece, me vais a acompañar a lectura en este pasaje que aparece ahí. En Éxodo 15, 22, 27 vamos a leer el pasaje de cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo y llegan a las aguas de Mara. Y es un pensamiento, bueno, los que estáis viniendo por la tarde, a los estudios, bien hacéis. Estamos estudiando el tema este de los sufrimientos, las aflicciones, porque el Señor permite que ciertas cosas pasen en nuestras vidas. Ese es un poco el tema fundamental de estos últimos estudios, también el de esta tarde. Entonces, a los que no estáis viniendo, pues os animo a que os unáis, porque realmente están siendo unos estudios muy interesantes y la dinámica de grupos en la que podemos participar todos, pues es muy interesante. Así que os animo a todos. Hay quien no puede por motivos de trabajo, de estudios, bueno, se entiende, pero es cierto que con este tiempo se está más a gusto en casa, calentito, con la calefacción, pero os animo a que hagáis un esfuerzo, a los que no estáis viniendo por la tarde, porque realmente se están aprendiendo conceptos muy importantes para nuestra vida. Y yo os digo que no solo aprendemos, sino además en esta dinámica de grupos pequeños nos lo pasamos muy bien, podemos participar todos juntos y se hace bastante ameno. Bueno, vamos a leer en Éxodo 15, 22 y 27 un pasaje de la primera de las rebeliones que tuvieron los israelitas en el desierto, y vamos a ver cómo el Señor los probó allí en el desierto. Vamos a leer Éxodo 15 del 22 al 27, repito. Y dice así la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, el pueblo de Israel acababa de cruzar, como he comentado al principio, capítulos anteriores, está el cántico de Moisés, aquí al principio del 15, acababa de cruzar el Mar Rojo, acababa de dejar atrás su antiguo amo, Faraón, su antiguo mundo, Egipto, ¿de acuerdo? Y su antigua vida de esclavitud. Y ahora comenzaba una nueva vida, de la cual el Mar Rojo, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que era símbolo de ese bautismo. Habían pasado el bautismo del Mar Rojo y ahora comenzaban una nueva vida bajo el liderazgo no ya de Faraón, su antiguo amo, sino bajo el liderazgo de Dios y de Cristo, esa nube que los guiaba, ¿no? Y es bajo este liderazgo ahora que comienza su andadura. Y lo primero que hace es que van a ser probados. Comenzamos la vida cristiana y el Señor lo que hace es probarnos. El Señor no le dijo a Israel: bueno, ahora que han sido liberados de Egipto, van a entrar en la tierra prometida, y entonces, opcionalmente, para el que quiera, va a haber unas jornadas de retiro espiritual en el desierto. Entonces, no había esa opcionalidad. El Señor los llevó y los probó allí, junto a las aguas de Mara. Los llevó y los probó allí. O sea, no es algo opcional que nosotros podamos decidir. Al comienzo de su vida, al comienzo de su vida nueva, andando bajo el liderazgo de Dios, ¿no? Entonces se adentra en el desierto para ser probado. Y tenemos aquí un paralelismo muy claro en la persona del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, los versículos 1 y siguientes, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado
por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, fue llevado. El Señor no había comenzado su ministerio y fue llevado para ser probado. Y lo que nos está diciendo aquí también es que no partió de él, no fue iniciativa propia. El Señor Jesucristo dice, cuando volvió del Jordán, se fue hacia el desierto y allí le probaron. No parte de nosotros la iniciativa de ser probados. Es algo que viene a nuestras vidas por iniciativa de Dios. Entonces, él fue llevado. En Marcos, como dice en el capítulo 1, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, es decir, se lo llevó como de un empujón y se lo llevó al desierto y allí fue probado. Lo que sí dice, y añade aquí un detalle muy importante, Lucas, es que Jesús, no solo el Espíritu Santo le llevó al desierto, sino que él mismo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso él, como hombre perfecto, no iba a fallar, no iba a fracasar. Pero notemos, él fue llevado. No parte de nosotros. Nuestra iniciativa como hombres no es la de ser probado. Todo lo contrario, evitamos. Nosotros, ¿qué es lo que oramos? No nos metas en tentación. O sea, pedimos que el Señor no nos haga pasar por la prueba. Pero el Señor nos hace pasar por la prueba. Se la hizo pasar a su Hijo, se la hizo pasar al pueblo de Dios y nos la hace pasar a nosotros también en nuestra vida. Aún incluso en el mismo comienzo de nuestra andadura. Es decir, volvamos al pueblo de Israel. Los israelitas estaban bajo conducción divina. Dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Fue, por tanto... Fue una experiencia dura, es decir, estuvieron andando 3 días por el desierto y se quedaron sin agua y empezaron a pasar sed. Bueno, nosotros también comenzamos una vida nueva. De eso es de lo que habla el bautismo. Nosotros salimos del agua y comenzamos, lo que representa el agua del bautismo, es que nosotros, después de nuestra conversión, comenzamos una vida nueva. Nosotros estamos en una vida nueva y debemos andar una vida nueva que es una vida como la de resurrección del Señor Jesucristo, en el poder de la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Es una vida nueva, la que nos convertimos y comenzamos a andar. Y se trata de una vida que a partir de ahora va a ser sostenida por el Señor. Va a ser sostenida por Dios, en la que no debemos ahora seguir confiando y dependiendo de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestros talentos, sino depender única y exclusivamente de la provisión de Dios. De eso es precisamente de lo que habla la hoja del estudio de esta tarde, ¿no? De no depender de nuestras capacidades, nuestros recursos económicos, nuestras dotes intelectuales, sino aprender a descansar y confiar en lo que Dios nos va proveyendo, lo que nos va dando. Por tanto, la vida nueva, la vida del cristiano, la vida de un pueblo que ha sido redimido y que ha salido de Egipto y que comienza su andadura para entrar en la tierra que Dios nos ha prometido, es la vida de un pueblo que tiene que aprender que debe depender exclusivamente de la provisión de su Dios. Que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, que Dios es el que ha prometido que todas las demás cosas nos serán por añadidura. Y Él, por tanto, tiene cuidado de nosotros. Pero las cosas, por tanto, no son siempre fáciles cuando comenzamos esta vida nueva. Muchas cosas que contamos con ellas, de repente nos pueden ser quitadas. Pensamos que nos convertimos, comenzamos ahora una vida nueva, estamos dependiendo de Dios y que ahora todo nos va a ir bien. Y de repente nos encontramos que algo con lo que contábamos nos es quitado. Puede ser la salud, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser un ser querido que nos es quitado. Algo con lo que no contábamos nos es quitado de repente. Aquellas cosas en las que nos apoyábamos de repente ya no están ahí para apoyarnos. Nos sentíamos seguros y confiados antes, pero ahora de repente nos podemos quedar perplejos, desconcertados. ¿Pero esto es la vida cristiana? ¿Dónde está, Señor?
¿Dónde está el Señor que dijo que me iba a suplir, que me iba a proveer, que me iba a llevar a la vida, a la vida eterna, que me iba a introducir en su reino? Pues al principio las podemos echar enormemente en falta. 3 días, no encontraban agua, tenían sed, pero a poco que vayamos caminando nos iremos dando cuenta de cuántas cosas habíamos dependido antes de ellas, en vez de depender de Dios directamente. Hay muchos casos. Recuerdo en una ocasión, hace muchos años, me contaron una historia. Como siempre, estas historias, pues se dicen, hubo un misionero, entonces nunca he podido identificar qué misionero era ese, pero era un misionero en Inglaterra que oraba, recién convertido, oraba porque quería ser misionero. Él estaba en Inglaterra, recién convertido, quería que el Señor lo enviara a la misión. Quería ir a África o a la India, no recuerdo exactamente. Y entonces oraba para que el Señor quitara de su vida aquello que lo obstaculizaba. Cualquier cosa que obstaculizara ese propósito de ir y servirle en la India o en África. Y lo que nos contaba la persona que nos narraba esta historia, esta anécdota, es que al tiempo, mientras él hacía esa oración y estaba todavía en Inglaterra, su madre falleció. Su madre era la persona que más se oponía a que él se fuera a África o se fuera a la India, preocupada por su seguridad. Y el Señor le quitó a su madre. Y podemos pensar, ¿qué cruel? ¿Qué sentido quizá del humor más cruel o retorcido? Y al principio podemos no entenderlo. Pero el Señor nos está diciendo, bástate mi gracia. Ahora no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y tengo un propósito para ti en tu vida. Y a lo mejor esto que te estoy quitando ahora, una madre, un ser querido, un dinero, te puede parecer algo cruel, una crueldad innecesaria. Pero tengo un propósito. Y como vimos en las hojas anteriores, cuando hablamos de Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, actúan para bien, aunque ahora no lo podamos entender. Y hablando de humor cruel, hablando de humor extraño, esto precisamente es lo que les ocurrió a los israelitas. Dios les había quitado el agua, algo con lo que daban por sentado. Cuando estaban en Egipto tenían esclavitud, pero al menos tenían agua. Pero ahora de repente no tienen ni agua. Y siguen caminando, y llegaron a Mara. Y se encontraron que había aguas en Mara. Y fueron, nos lo podemos imaginar, después de 3 días pasando sed, fueron todos corriendo a beber apuradamente. Y según se metieron los primeros sorbos de agua en la boca, empezaron a escupir, quizá vomitar. Es decir, esto es imbebible. Y podemos pensar, efectivamente, qué sentido del humor más cruel, ¿no? Después de pasar sed, encuentran agua, y el agua que encuentran es amarga. Mara. No pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En Mara encontraron agua, pero era agua amarga. Era agua que su cuerpo no podía aceptar, no podía resistir. Es algo que va contra cualquier gusto o deseo natural del hombre, ¿verdad? En esto consiste la prueba. Dios nos envía cosas a nuestra vida, que no son cosas que estemos deseando, cosas que nos gusten, cosas que nos apetezca probar. Son cosas que van contra el deseo natural, contra nuestra carne, contra nuestro gusto natural. Pero Dios las envía a nuestra vida. Y es amargura. Y esa fue la prueba a la que Dios sometió a su pueblo. Durante 3 días les privó de aquello que daban por contado, es decir, aquello que daban por seguro, el agua. Y después les hizo probar el agua amarga de la prueba y del sufrimiento. Dios en ocasiones nos tiene que vaciar por completo para poder llenarnos de lo que Él es, de llenarnos de su bendición. Y esta fue la experiencia de Noemi. Noemi, bueno, no la voy a leer para no llevarnos cobrarnos el tiempo, pero en Ruth 1:20 y 21 nos dice que cuando llegaron a Belén, Noemi les dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice, no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, llamadme amargura. Llamadme como las aguas que tuvieron que beber, amargura, porque estoy en gran amargura, porque el Señor me ha quitado todo, me ha puesto a prueba y se ha llevado todo lo que yo contaba. Mis hijos, mi esposo, mi casa, mis recursos,
y me vuelvo de nuevo a Belén sin nada, no tengo absolutamente nada, me lo ha quitado todo el Señor. Dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso traduce el Shaddai, y el Shaddai, la raíz de Shaddai es, el que provee, el que todo lo provee, el que todo lo da. No necesito nada porque el Señor me lo da todo, me lo provee todo. Evidentemente, para proveer todo necesitas un gran poder, de ahí todopoderoso. Pero la raíz inicialmente de Shaddai significa eso, proveer. De hecho, de ahí viene, creo que está relacionado con el pecho femenino, con el pecho de la madre, la que provee, la que nutre al bebé, al recién nacido. Por tanto, Él es el que nos provee, Él es el que nos da todo. Pero para que nos pueda llenar de su bendición y nos pueda proveer y podamos decir no tengo nada, por tanto lo único que puedo tener es lo que reciba de Dios, primero a lo mejor nos tiene que quitar las cosas de las cuales dependemos en esta vida. Tengo agua, tengo cantidad de agua, no necesito a Dios. Y de repente se encontraron sin agua y el poco agua que encontraron era amarga. Ahí tienen que empezar a aprender que su nueva vida, su nueva andadura en el desierto, tiene que empezar dependiendo de la provisión de Dios. Cuando nos convertimos puede ocurrir que tenemos grandes esperanzas. Ahora Dios sí que me va a bendecir, ahora sí que me va a otorgar aquello para lo que he estado orando, todo aquello que he deseado hacer, aquello que he deseado tener, un trabajo mejor, un novio, una novia, formar una familia, tener dinero, mejor salud. Sí, todo lo que podemos pedir, pero pasa el tiempo y eso que anhelamos no llega a nuestras vidas. Y esperamos recibir el agua y ese agua no llega, pasan 3 días y seguimos sin recibir agua. Y cuando esperamos por fin recibir el agua, lo que nos encontramos es una prueba, amargura. Y entonces podemos enfrentarnos, ¿cómo vamos a reaccionar a esa prueba? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Cuando el Señor no nos está concediendo aquello que nosotros estábamos deseando porque tiene un propósito diferente para nuestra vida, y en cambio nos envía prueba, aflicción, sufrimiento, tribulación, llega la prueba fatídica, un ser querido, una enfermedad. ¿Por qué sucede esto? ¿Es que Dios se ha olvidado de mí? ¿Cómo reaccionaremos ante la primera prueba de nuestra vida? Bueno, pues vamos a ver qué ocurrió. La reacción ante la prueba. Nos encontramos que el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La murmuración del pueblo. Esto nos demuestra que el pueblo no era lo que esperaba. La reacción natural, la reacción de la carne es cuando nos encontramos ante la aflicción, ante la prueba, ante el sufrimiento, ante aquello que no esperábamos. La reacción natural de la carne es rebelarnos y protestar. Y decir, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería. Y fijaos que 3 días antes, recién pasado el Mar Rojo, estaban cantando y alabando al Señor en el cántico de Moisés. Estaban alabando al Señor. Y esto, por tanto, 3 días después llega la prueba y están murmurando y criticando. Y esto nos habla de 2 cosas. En primer lugar, que alabar es más fácil cuando todo parece ir bien. Pero, sin embargo, cuando viene la prueba, es cuando, no voy a decir que es más necesario, pero es igual de necesario. Alabar y adorar al Señor. ¿Recordáis el ejemplo que siempre se menciona de Job? Job estaba recibiendo noticias. Tus hijos han muerto, tu ganado ha muerto, han venido bandas y se los han llevado, se ha caído la casa donde estaban reunidos y se han muerto todos tus hijos, tienes encima una sarna, todo te está yendo mal, lo has perdido todo en cuestión de unas horas, de unos días, has perdido absolutamente todo, y ve llegar a su mujer a lo lejos y dice, bueno, por lo menos es mi mujer, nos abrazaremos, lloraremos juntos y cuando llega la mujer, le ve y le dice, pero ahora estás vivo, pero muérete ya, maldice a Dios y muérete ya. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Bueno, sabemos cómo reaccionó Job. Postró su rostro en tierra y adoró. Bueno, ese es el ejemplo para nosotros.
a lo que debemos aspirar cuando nos lleguen situaciones similares, cuando nos llegue el agua de Mara, cuando lleguemos a Mara y tengamos que beber de ese agua de amargura y aflicción, Dios espera de nosotros que postremos nuestro rostro en tierra y adoremos. Pero también nos da una segunda enseñanza acerca de la murmuración del pueblo, es que la alabanza sola no prepara para el momento de la prueba. Y hay iglesias en las cuales se basa únicamente en adoración, alabanza. Pero cuando llega el momento de la prueba, el pueblo no tiene madurez para enfrentarla. Una madurez que solo produce el estudio, la enseñanza de la palabra de Dios, el crecimiento, es lo único que produce madurez espiritual. La alabanza por sí sola no nos va a preparar para la prueba. Más sobre todo si es una alabanza que se basa en exaltar el yo, mis emociones. Hoy estoy alegre porque tú me amas. Me gusta mucho ese himno. Es muy bonito, es precioso. Pero si todos nuestros cultos se basaran únicamente en letras así, decimos, hoy estoy alegre porque tú me amas. ¿Qué pasa si hoy me levanto triste? Es porque Dios ya ha dejado de amarme. Por tanto, alabar es importante. Eso hay que cantar con himnos muy espirituales y también con coritos, con cánticos de alabanza, cantad con salmos, cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo en Filipenses y en Colosenses. Todo es necesario, todo hay que cantarlo. Hay un momento para cada cosa. Es decir, pero si basamos únicamente en cantar, no, es que a mí me gusta cantar estos coritos porque son muy alegres y me ayudan a exaltarme, a superemocionarme. Bien, ¿y qué ocurrirá cuando pases de esos momentos de superexaltación a momentos de bajón, de crisis espiritual? ¿Vas a estar preparado? ¿Te vas a ver capacitado para seguir cantando hoy estoy alegre porque tú me amas, aunque estoy en medio del valle de sombra de muerte? Pero nos encontramos la otra reacción. Moisés sufriendo, igual que el pueblo, y seguramente también perplejo, desconcertado por la situación que se acababa de encontrar, ¿cómo reaccionó él? Dice, y Moisés clamó a Jehová. Moisés, ante la desesperación del pueblo, posiblemente la suya propia, no sabía qué hacer, abrumado. El Señor ha puesto esta carga sobre mí, no sé cómo hacer, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo proporcionar y proveer de agua a este pueblo que Dios ha puesto a mi cuidado. En vez de murmurar también y levantar su puño contra Dios y rebelarse, lo que hizo fue clamar a Dios por ayuda, por provisión. Y tenemos la respuesta. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquí tenemos, por tanto, las dos condiciones para cambiar aquello que es amargo en dulce, aquello que es una prueba en bendición. Lo primero es la provisión divina. Dios le mostró un árbol. No fue un árbol que encontraron los israelitas, no fue un árbol que encontró Moisés. Dios tenía un árbol preparado allí y se lo enseñó a Moisés. Mira el árbol, mira ese árbol. Y fijaron sus ojos en el árbol. ¿Y cuál es la segunda? Esa es la primera condición. Por tanto, la provisión divina. ¿Y cuál es la segunda condición? La de la obediencia y la sumisión en fe a lo que Dios nos está proveyendo. Esa fe del Hijo de Dios, del siervo de Dios, que percibe la provisión de Dios que le está dando y la utiliza. Dios le da un árbol y Moisés podía haber dicho, ¿un árbol? ¿Pero qué hago yo con un árbol? Por favor, venga, poneros a buscar, empezad a cavar pozos por ahí, tiene que haber agua en algún sitio. Vamos a ver si llegamos al nivel freático de aquí, que aquí si hay agua tiene que haber más agua por otros lados. Y entonces, venga, vamos a cavar pozos. Un árbol, ¿pero qué va a hacer un árbol? Podía haber reaccionado así. Muchas veces el Señor, la provisión que da no es a lo mejor lo que nosotros esperamos, o va contra nuestra lógica humana. Pero nosotros decimos, el Señor me ha dado esto, voy a utilizarlo. Y el Señor, si nos lo da, es porque es lo que va a funcionar en esa situación concreta en la que nos ha colocado. Aunque nosotros en el momento no lo percibamos. Por eso se necesita fe. Fe. La vida nueva, la vida que caminamos nueva, es una vida de fe. Y podemos ver en el árbol un tipo
de la cruz de Cristo, ¿de acuerdo? Es una figura del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que padeció estando en la carne por la voluntad del Padre, del Hijo de Dios, que venció al pecado, que triunfó, que obedeció en todo y vino no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros debemos apropiarnos de la misma mentalidad que tuvo el Hijo de Dios cuando vino a este mundo, no la de ser servidos, sino la de servir. Dice 1 de Pedro 4, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. El apóstol Pedro nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el nuevo principio de la vida que vivimos en Cristo Jesús. El principio que es de este Hijo de Dios que dejó su trono y su majestad, se despojó de todo y vino a este mundo para servir. Vino a este mundo para sufrir. Vino a este mundo para sufrir rechazo, para sufrir persecución y finalmente sufrir una muerte. Y lo hizo no para agradarse a sí mismo, sino para agradar a la voluntad del Padre que le había enviado. Y lo que nos está diciendo Pedro es que nosotros debemos armarnos de ese mismo pensamiento, de esa misma actitud. Cuando nosotros leemos los evangelios y leemos los episodios, y esta mañana hemos estado hablando de la cruz de Cristo, gracias por la cruz hemos cantado, y hemos estado recordando la muerte del Señor Jesucristo en los símbolos que hemos repartido en esta mañana. Cuando vemos todas esas cosas, cómo el Señor Jesucristo obedeció al Padre y padeció en la carne, nos deleitamos, y nuestro corazón se siente atraído por Él. Pero lo que quiere Dios para nuestras vidas es que nos apropiemos de esa misma idea. Que la vida de un pueblo redimido es una vida de un pueblo que debe depender de Dios y además obedecerle. Un pueblo que ya no busca una vida en la cual se agrade a sí mismo, sino que busca agradar a Dios, vivir, depender de Dios y obedecer a Dios en todo lo que Dios nos ordena. Por tanto, cuando miramos la cruz de Cristo, cuando miramos a ese árbol ahí en Mara, cuando miramos la vida de Cristo, cuando vemos el ejemplo de Cristo, cómo Él se condujo en esta vida, Dios quiere, en primer lugar, que admiremos la forma en la que Cristo se condujo, la forma en la que Cristo venció al pecado, la forma en la que Cristo obedeció al Padre. Y que después aceptemos que esa forma de vida es lo que Dios quiere que sea el carácter de la vida de un hijo de Dios. Es lo que debe adornar y caracterizar a todo hijo de Dios. Y en tercer lugar, que nos apropiemos y empecemos a andar una vida en obediencia y en sujeción a Dios, no buscando más agradar a ese yo, sino buscando agradar a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, tenemos que andar una nueva vida de esa misma manera que el Señor Jesucristo se condujo aquí, sufriendo aflicción, sufriendo prueba, sufriendo amargura. Y Dios ha puesto estos ejemplos, no solo el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento, sino el ejemplo de Cristo, para que nosotros andemos en sus pisadas. Y lo asumamos como lo que el Señor vivió, también lo tengo que vivir yo como hijo de Dios. Y lo que el Señor recibió, también lo he de recibir yo, porque no soy mayor que mi Señor. A Él le despreciaron, a mí también me van a despreciar. Él sufrió aflicción, yo también sufriré aflicción. Él fue perfeccionado en todo para que aprendiera lo que es la obediencia, dice Hebreos, y yo también debo aprender a obedecer, a conducirme en obediencia en esta vida. Y es entonces cuando nos apropiamos, cuando admiramos el ejemplo de Cristo, lo aceptamos como válido para nuestras vidas y nos apropiamos de Él, es entonces que las aguas amargas de la aflicción, de la prueba, se van a convertir en dulces, porque estaremos en mayor sintonía con la voluntad de nuestro Padre, que es el que nos envía esa prueba. Hay una nueva clase de humanidad que se manifestó mediante la persona de Cristo.
Él era el hombre perfecto, dispuesto a andar en esta vida, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros como hombres y mujeres hemos dicho que nos deleitamos en ese ejemplo y que se debe volver nuestro deseo también a andar como Él anduvo, como Él se condujo. ¿Vale? El autor de Hebreos nos dice, Pablo en 1 Corintios nos dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, es decir, percibimos las cosas como Cristo las percibe. Y Pablo también en Romanos, en el capítulo 8, nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu es que ahora pensamos. Tenemos, por tanto, una nueva mentalidad. No pensamos en las cosas de la carne, pensamos en las cosas del Espíritu y percibimos todas las cosas con la mente de Cristo. Por tanto, somos santos, pero somos santos que todavía somos imperfectos, tenemos problemas, tenemos debilidades y Dios se ha propuesto perfeccionarnos, se ha propuesto llevarnos a la gloria. Pero no llevarnos a la gloria como gente caída, rebelde, contradictoria, maledicente, que nos llevamos mal entre nosotros, porque poco tardaremos en convertir el cielo otra vez en lo mismo en lo que hemos convertido la tierra. Por tanto, se ha propuesto transformarnos a imagen y semejanza de su Hijo. Y está esculpiendo en nosotros la imagen de su Hijo. Y nos está perfeccionando. Y debido a eso es que muchas veces vamos a tener que beber aguas amargas. Las aguas amargas de Mara, porque Dios se ha propuesto perfeccionarnos y Dios se ha propuesto a cumplir en nosotros su propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Muchas veces viene la prueba, el castigo por causa de nuestra desobediencia, pero no necesariamente. El pueblo de Israel no había desobedecido todavía a Dios, luego tendrían multitud de oportunidades para desobedecer a Dios. Pero en aquel momento todavía no habían desobedecido a Dios, habían pasado el Mar Rojo, habían cantado y alabado a Dios y Dios los puso a prueba. Y no era en respuesta a una rebelión que habían tenido. La rebelión vino después de la prueba. Pero antes de la prueba no se habían rebelado todavía. Por tanto, no esperemos que si yo obedezco en todo y voy y cumplo la voluntad de Dios, entonces Dios me va a bendecir y todo me va a ir bien en la vida y no voy a tener ningún problema y Dios me va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Porque eso es lo que dice el Salmo. Muchas veces Dios va a permitir en mi vida pruebas, amarguras y aflicciones. Y tenemos la Biblia llena de ejemplos. Y tenemos muchos hermanos a nuestro lado llenos de ejemplos. Mucho más maduros, mucho más santos, más espirituales, más cerca de la perfección que nosotros. Y sin embargo, Dios les permite que sigan pasando por la prueba. No nos pensemos que nosotros vamos a tener más suerte que ellos. Que vamos a tener más suerte que David, que Job, que Isaías, que Jeremías, que el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, Dios va a enviar la prueba a nuestras vidas, nos va a perfeccionar. Muchas veces, tema de corrección, matar al yo, hacer matar a ese yo, hacer matar a ese viejo hombre en la cruz, crucificar nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre con sus deseos y sus concupiscencias. Y nos va a ir perfeccionando, nos va a ir moldeando, va a ir formando el carácter de Jesucristo en nosotros. Por tanto, la cuestión fundamental a la que debían responder los israelitas y Moisés, incluyendo también todos los israelitas cuando sufrieron la prueba de Mara, y a que a su vez nosotros también debemos responder cuando nos encontremos con alguna prueba en nuestras vidas, es ¿qué significa esta prueba para mí? ¿Por qué Dios permite este suceso, este evento, esta pérdida, si estoy haciendo todo lo que entiendo que es la voluntad de Dios? Estoy intentando ser un buen hijo suyo, estoy intentando caminar. Me he convertido y a mí me han dicho que si me convierto voy a ser un hijo de Dios y por tanto todas las cosas me van a cooperar para bien. ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué no alcanzo esto que yo deseaba o anhelo tanto tener? ¿Lo considero quizá una vejación por parte de Dios? ¿Dios no me está considerando? Mira, hay otros hermanos por ahí a los que parece que todo les va bien y sin embargo Dios permite en mi vida, a mí el Señor no me ama tanto, no me quiere, o lo consideramos una calamidad que provoca en nosotros una raíz de amargura, como dice el autor de Hebreos, y internamente levantamos el puño contra Dios y le decimos, ¿por qué?
¿Nos hace murmurar como murmuró el pueblo de Israel? ¿O lo vemos en cambio a la luz de la vida en Cristo? Y lo vemos como que el Señor está formando su imagen en nosotros, que está enseñándonos a depender de Él, y no de eso en lo que nosotros confiábamos tanto. No, es que tengo un buen trabajo, y por tanto, como tengo un buen trabajo, con un buen sueldo, unos buenos ingresos, yo estoy tranquilo en la vida. Y de repente, el negocio cierra, una crisis económica, me veo en el paro, no puedo pagar la hipoteca, me quitan ese chalet que tenía, no puedo pagar el coche, me quedo sin el coche. Mi mujer me abandona porque me dice que soy un fracasado y de repente de la noche a la mañana lo he perdido todo. Y entonces pienso, esto es una calamidad que me ha venido. ¿Qué he hecho? ¿En qué he pecado? ¿O es que el Señor ya no me ama? A lo mejor es que no he nacido de nuevo. Me pueden venir 1000 dudas, 1000 problemas. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa prueba? ¿Me voy a postrar y a adorar como hizo Job? ¿Me voy a rebelar y murmurar y criticar como hizo el pueblo de Israel? ¿Voy a clamar a Dios como hizo Moisés? ¿Voy a aceptarlo en mi vida y aprender a que tengo que ser vaciado para que Dios ahora me llene, el Shaddai, el Todopoderoso, me provea de todo y entonces aprenda a depender única y exclusivamente de Él? Quizá me está preparando como Pablo cuando estudiábamos Filipenses, que he aprendido, en todo estoy enseñado. Cuando tengo mucho, cuando tengo poco, cuando tengo que comer, cuando no tengo que comer, cuando tengo dinero en la cuenta, cuando me he quedado en números rojos. En todo estoy enseñado, en todo estoy aprendido, todo lo puedo resistir, todo lo puedo sobrellevar, porque Cristo me da el poder, Cristo me fortalece. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estemos en esa prueba, cuando estemos en la cárcel, como Pablo, rechazado por todos, negado por todos, todos me han abandonado? Nadie está conmigo. Incluso hay algunos que predican para criticarme a mí. Hay iglesias que hablan mal de mí. Gente que se ha introducido en las iglesias que están mal metiendo y está poniendo a las iglesias en contra de mí, iglesias que yo he fundado, y de repente me siento abandonado, dejado por todos. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Nos rebelamos y decimos todo lo que he hecho no ha servido para nada? ¿Cómo vamos a hacer? Si aceptamos la prueba, en cambio, en sumisión a la voluntad de Dios, en obediencia, entonces vamos a ver que esa prueba de repente se convierte en bendición. Esas aguas amargas se vuelven dulces. Hay una satisfacción interior. El corazón, ahora nosotros vemos que estamos caminando en los caminos que el Señor Jesucristo anduvo. Estamos llevando la misma cruz que el Señor Jesucristo nos dijo, tome su cruz cada día y sígame. Y estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Vemos que estamos en sintonía con la voluntad del Padre. Y aunque lloremos, por dentro tenemos gozo. Hermanos, tened en sumo gozo cuando os encontréis en medio de la prueba. La prueba produce paciencia. Y la paciencia al final va a hacer toda su obra para que seamos perfectos y cabales, porque aún no somos perfectos. Y el mismo Hijo de Dios, nos dice el autor de Hebreos, citando ese nuevo versículo, que fue perfeccionado para aprender la obediencia por medio de la prueba. Y si fue perfeccionado es que todavía no era perfecto, por así decirlo. Era perfecto, pero no conocía lo que significaba pasar por este mundo y soportar la voluntad de Dios en un mundo que desprecia a Dios. Entonces, por medio de la prueba y de la aflicción, aquel que era perfecto, no lo entiendo, pero es lo que dice la palabra de Dios, fue perfeccionado. Nosotros somos ni mucho menos perfectos. Por tanto, Dios tiene que perfeccionarnos, ¿vale? Si vamos adelante, la provisión divina, la vida de obediencia a Dios. Continúa y dice, y Jehová le mostró un árbol, le echó en sus aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. La intención de Dios no es que andemos aquí sin ley. Nosotros no estamos bajo la ley del Sinaí, ¿vale? No es el tema ahora, nos saldríamos de explicar, pero el Hijo de Dios, el creyente, no está bajo la ley del Sinaí, bajo la ley de los 10 mandamientos, bajo la ley escrita en piedra. Pero no estamos sin ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Cristo es el que nos ha sido puesto como estatutos y ordenanzas para nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros debemos caminar en sus pisadas, tomarle como ejemplo y andar en esta vida como Él anduvo. Cristo son nuestros estatutos, Cristo es nuestras ordenanzas. Cristo obedeció y de igual manera nosotros debemos obedecer.
en Hebreos 5, versículo 8, lo he mencionado, pero lo vamos a leer y así se nos queda un poco más grabado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Nosotros no somos ahora llamados hijos de desobediencia. Efesios, los hijos de desobediencia. Ahora no somos hijos de desobediencia. Ahora somos llamados a obedecer. Somos llamados a obedecer. John Nelson Darby escribió que la obediencia es el único ejercicio, exceptuando la alabanza, de la vida para Dios. Si tuviéramos que resumir la vida cristiana en sacrificios, ejercicios, prácticas, cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana, se resumen en dos: alabar a Dios y obedecer. Por tanto, no le quito la importancia a la alabanza, si alguno ha entendido que antes le estaba quitando importancia a la alabanza. No. Debemos alabar y obedecer, porque esto lo estamos aprendiendo a hacer en esta vida y lo vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo. Alabar y obedecer a Dios. Así que mejor que vayamos cogiendo ya la rutina, la práctica de ir haciéndolo. ¿De acuerdo? Y esto nos puede traer la vida de obediencia. Conocéis la frase que le dijo Samuel a Saúl en 1 Samuel 15, 22. La obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Bueno, en un sentido, y así lo entendió Saúl, cuando ofreció sacrificios, en vez de esperar a Samuel, que era lo que le habían dicho que tenía que hacer. En un sentido, cuando ofrecemos sacrificios, y este también es el sentido pagano del sacrificio, nos sentimos independientes de Dios. Yo ofrezco un sacrificio porque puedo ofrecerlo. Ofrezco ese sacrificio y ahora Dios está en deuda conmigo, me debe un favor. Sin embargo, la obediencia demuestra que hay una relación de confianza con Dios, en la cual Dios sigue siendo Dios y yo sigo en mi posición, dependiendo de Él. Y Él sigue siendo Dios y está al control de todo. No me debe ningún favor. Obedezco porque digo, esto es lo que yo debo hacer, soy su siervo. Él no está a mi servicio. No ofrezco un sacrificio y ahora Dios es el que me debe algo. Él está ahora, me la debe. No. Yo obedezco. Y después que he obedecido, digo como en la parábola que del Señor Jesucristo, siervo inútil soy. Porque lo que he hecho, lo que tenía que hacer, eso he hecho. Por lo tanto, he hecho mi obligación. El Señor no está en deuda conmigo. Es mi obligación como siervo obedecer. La vida de ofrecer sacrificios exige a Dios favores, exige a Dios derechos, pero lo que nos corresponde delante de Él es la de la plena dependencia, la de la obediencia y la de decir, estoy aquí, envíame a mí, úsame a mí, estoy aquí, dependo de ti. Es una obediencia, la vida de obediencia, por tanto, es una respuesta a la gracia de Dios, una gracia en la cual yo no merecía nada, pero el Señor Jesucristo, Dios, me salvó. Y por tanto yo ahora estoy completamente a su servicio, se lo debo todo. El Jesús nos pidió, si me amáis, ofrecedme sacrificios. No dijo eso, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto es lo que Dios nos exige como creyentes. Obedecerle. Dios nos da sus ordenanzas y sus estatutos. Y es el Señor Jesucristo. Esa vida, ese ejemplo. No son 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Abstente de esto, abstente de lo otro. Somos muy dados a eso. A hacer un listado de no podemos hacer esto. Pero el creyente, aunque hay mandamientos, no hay un listado exhaustivo. Tienes aquí los 230 mandamientos que todo creyente tiene que cumplir si quiere ser hijo de Dios. No hay ese listado. Lo que tenemos es un ejemplo, el Señor Jesucristo, y debemos andar en sus pisadas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedeced, guardad mi palabra, que mi palabra permanezca en vosotros. Dice Deuteronomio 10:12.
Que veáis que esto realmente ha sido siempre la voluntad, no los sacrificios, sino realmente la obediencia. Esta ha sido siempre la voluntad de Dios para el hombre. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que ofrezcas el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de... Les ha dado todas esas cosas. Pero Israel, realmente lo que pido de ti, aunque te olvides de ofrecer el sacrificio de la mañana, lo que pido de ti es que pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, la vida de obediencia, la vida de dependencia de Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se lo vuelve a recordar el Señor a ese pueblo. Miqueas 6, versículo 8, le dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las cosas que pide Dios a su pueblo: amar justicia, amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y volvamos de nuevo al texto, al pasaje. Éxodo 15. Dice: y Dios les prometió, libres de males y castigos. Les dice: y si oyeres, versículo 16, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, es decir, si adoptaras esta vida de obediencia y absoluta dependencia y sumisión en fe a la voluntad de tu Padre, que está en los cielos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Si caminamos en una vida de obediencia a Dios, Dios no va a enviar los juicios a nuestras vidas que tiene preparado para un mundo que le desobedece y que vive de espaldas a Él. Las consecuencias en las cuales vive el mundo, guerras, dolor, enemistades, intranquilidad, incertidumbre. Pones el telediario y es todo lo que ves. Incertidumbre, rumores de guerra, guerras, problemas, todos esos juicios. Dios no los va a enviar a nuestra vida. La situación en la que se encuentra el mundo es consecuencia de andar de espaldas a Dios y de no vivir vidas que buscan a Dios y vidas que obedecen y dependen de Dios. Pero Jehová es el sanador de un pueblo obediente. Dios no nos va a enviar esos juicios a nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser enseñados, como dice en Tito, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si hacemos tales cosas, Dios nos promete que yo soy tu sanador y no voy a enviar ninguno de los juicios que tengo preparados para este mundo a ti, a mi pueblo. Y finalmente llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces un pueblo obediente y sanado puede descansar y regocijarse en Elim. Y dice que hay 12 y 70, y esos 12 y 70 nos hablan del ministerio. ¿Recordáis el Señor Jesucristo que envió a los 12 apóstoles y luego envió a 70? Y iban casa por casa predicando. Eso nos habla del ministerio de Dios a su pueblo. Cómo nos enseñan, cómo nos reconfortan, cómo nos exhortan, cómo nos enseñan las cosas que suceden en nuestras vidas, por qué Dios las permite para bien. Y nosotros escudriñamos la Biblia y también somos enseñados y somos amonestados y somos exhortados y alentados y confortados por la palabra de Dios, por los hermanos que nos hablan, por cuando nos sentamos juntos a estudiar la Biblia. A veces nos sentamos ahí a escuchar y escuchamos al que está hablando aquí arriba. A veces por la tarde, nuevamente os animo, nos sentamos en grupo y escuchamos juntos y aprendemos unos de otros. Y somos confortados. Y estamos dolidos. Y estamos a lo mejor pasando en medio de la prueba. Pero somos confortados. Descansamos en el Señor. Aprendemos a descansar, a depender de Él. Y somos sanados. Sanados por su palabra. Sanados por la palabra de Dios. Y finalmente
la bendición espiritual de Dios, el refrigerio, el pueblo que alcanza el descanso, el refrigerio, el alimento, los nutrientes necesarios, el agua fresca y fría, acampan allí junto a las aguas. Eso solo puede ser y va a ser disfrutado cuando estamos en el reino de Dios. Estamos ahora en el reino de Dios y ese es nuestro anhelo finalmente. Estar en la presencia de Dios y allí ser alentados, confortados, que todas nuestras lágrimas sean quitadas y que podamos acampar allí junto a las aguas de reposo. Eso es lo que dice David, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas son las promesas que nosotros tenemos. Eso es la primera de las enseñanzas que recibió el pueblo de Israel nada más salir de Egipto. Y estas son enseñanzas que nosotros sabemos, pero que tienen que ser recordadas, para que cuando entremos en Mara y bebamos de las aguas amargas, sepamos cómo reaccionar, sepamos por qué Dios permite eso en nuestras vidas. Todas estas cosas que leemos aquí en la palabra de Dios son para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza. No son cosas que les pasaron a los judíos y bueno, pues les pasaron a ellos, pero no tienen por qué pasarme a mí. No. Todas estas cosas están escritas para nuestras enseñanzas, porque pasan, acontecen en nuestras vidas. Quizá haya a alguien en esta vida que esté ahora probando de las aguas amargas de Mara. Y que sepa que no es porque Dios ha dejado de amarle, no es porque Dios le ha abandonado, o no es porque necesariamente haya pecado en su vida, es porque Dios está moldeando en esa persona la imagen de su Hijo, porque quiere que sea perfecto y cabal, y está probándole para que tenga paciencia y resista a la prueba. Pero también tenemos la salida de que Dios no nos hará pasar por una prueba que esté más allá de nuestras capacidades. Confiemos en el Señor siempre, atravesemos el desierto, que repito, no es unas jornadas espirituales opcionales, un retiro en la granja para el que quiera ir y se lo pueda permitir, no. Las jornadas en el desierto son para todo el mundo, las tendremos que pasar por el desierto, habrá momentos en los que tengamos sed, habrá momentos en los que seamos atacados por el enemigo, habrá momentos en los que vendrán serpientes mortales, venenosas. Habrá momentos de eso en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a descansar, a confiar en el Señor, que es quien todo lo provee. Vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por ese amor que tuvo hacia nosotros para despojarse de todo lo que Él tenía, de toda su gloria, de toda su magnificencia, de toda su majestad, todo lo que a Él le correspondía por ser quien es, Padre. Se despojó de todo y vino a este mundo para servir, para sufrir oprobio, para sufrir aflicción, para sufrir rechazo, burla, latigazos, muerte. Padre, te queremos dar las gracias porque el Señor Jesucristo murió, hizo todas esas cosas para salvarnos, para que pasemos de muerte a vida, pero también hizo todas esas cosas, Padre, para dejarnos ejemplo. Te queremos pedir que ese mismo espíritu del cual el Señor Jesucristo estaba lleno, que lo impulsó al desierto para ser probado, ese mismo espíritu también habite en nuestros corazones y nos haga entender a la luz de tu palabra cuáles son las circunstancias en las cuales tú nos pones en este caminar, este andar nuevo que es en la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Te queremos pedir que tú nos ayudes a sobrellevar la prueba. Te pedimos que nos evites la tentación del maligno, pero sabemos que las pruebas son inevitables en nuestra vida y te queremos pedir que por medio del Señor Jesucristo que habita en nuestros corazones y por medio del Espíritu Santo podamos ver el propósito tuyo en cada una de tus pruebas y ver cómo tú las estás usando para perfeccionarnos y hacernos mejores. Te queremos pedir que nos perdones cuando en aquellos momentos de prueba, de sufrimiento, no hemos reaccionado como convenía a hijos tuyos, sino que hemos murmurado, hemos criticado. Te queremos pedir perdón por todo ello y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a, en medio de la prueba, clamar a ti y adorarte y esperar y depender completamente de ti. Bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia en Carabanchel, a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que nos reunimos aquí. Ayuda al hermano que va a tener el ministerio en esta tarde, ayúdanos a entender mejor el estudio de esta tarde. Es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.